Uno de los métodos más efectivos para aprender sobre uno mismo es tomarse en serio las culturas de los demás. Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Atención, atención, que suene en la radio tu voz. Desde el sur hasta el río Bravo, memoria, pueblo y canción. Traigo en la espalda la historia, polvo de ruta y verón. No la escriben los de arriba, la canta el pueblo al andar. Cruzo cerros, cruzo barrio, una señal me hace hogar. Cuando una radio se enciende, la memoria vuelve a hablar. Con la mochila al hombro, dale nomás. Pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Radio por radio sin pedir perdón. ¿Qué tal, mochileros? ¿Lista la mochila? Me parece fantástico. Arrancamos entonces con este programa que ya a esta altura del año nos tiene acostumbrados. Los programas del principio del año uno se va acomodando, pero ahora ya es como que sale con fritas, dirían en el barrio, y entonces semana a semana, día a día, nos comparten ustedes sus lugares en sus casas, nos abren la puerta y nosotros, caraduras como somos, nos metemos allí y pasamos un ratito con ustedes de radio, con todas estas radios, con toda esta gente amiga que está con nosotros y que sigue esta ruta mochilera. Así que vamos a dar comienzo ya mismo a esta emisión número 479 de Mochileros Radio, nada más y nada menos, por supuesto desde la ciudad de Buenos Aires y desde el estudio central de Quebrada de los Pozos está mi amigo y mi compañero Daniel Sotelo. Daniel, ¿cómo te va? Así es, Nico, pero estoy en el estudio central de Villa Independencia todavía. Ah, ¿todavía estás en Villa Independencia? Bueno, desde el conurbano sur entonces. Desde el conurbano profundo, acá en el sur del Gran Buenos Aires, sí. Bueno, justo nos tocó la marcha universitaria, así que ahí estuvimos el martes. La verdad que una marcha increíble, tremenda. Volví caminando desde la Plaza de Mayo hasta Constitución y era un mar de gente, nunca visto. Realmente yo creo que ninguna de las estimaciones que vi en los medios fue real. Yo calculo que si hubo 1 millón o más de personas, posiblemente haya estado por ahí cerca, ¿no? Y realmente emocionan ciertas cosas. A mí personalmente, debe ser porque estoy más viejo, Nico, pero cuando suena el himno, digamos, y es emocionante realmente, ¿no? Y los reclamos de la gente y las diversidades que ocurren en una marcha como en la vida, ¿no? Los que van compenetrados en lo que se propone y en lo que están porque van con grupos o porque van con la gente de la facultad, con amigos. Sí, hay una cosa interesantísima de esta marcha que, como bien decís, Dani, se calcularon por ahí algo de 600.000 personas. Para mí es un número holgado ese, seguro. Creo que es la primera vez que no puedo avanzar por Avenida de Mayo hacia la plaza. Me tuve que quedar, no llegué a la plaza porque no había forma de pasar. Pero lo que te decía, me parece que hay algo muy interesante, y es que la marcha estaba llena de matices en sí misma. Y además, en la marcha, yo me encontré con mucha gente con la que también tengo muchos matices ideológicos, matices sociales, culturales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que lo interesante es justamente el respaldo cerrado, unánime, mayoritario, sin matices, justamente, a la educación pública. Digo, luego si nos pusiéramos a discutir de la educación pública con personas que también fueron a la marcha, encontraríamos disidencias dentro de cómo queremos que funcione, qué queremos promocionar y qué no. Digo, habría un montón de matices en ese sentido. Pero no hay ningún matiz respecto de lo importante que ha sido para la Argentina la educación pública. Yo me encontré con amigos de izquierda, me encontré con amigos de distintas ramas del justicialismo, me encontré con amigos radicales, me encontré incluso con amigos que habitualmente defienden una postura más bien conservadora, todos unánimemente allí. Y me parece que es refrescante, ¿no? En medio de tanta grieta,
Sí, realmente sí, es como decís vos, ¿no? Yo me crucé con algún docente conocido y después me crucé con Miriam Breckman, ahí le estuve sacando unas fotos y parecía una rockstar, todo el mundo la paraba para sacarse fotos. Se ve que está en su punto, ¿no? Está ahí. Sí. Tremendo. Con el Rulo de la Torre, de la M. Sí, de página 12. 530, sí. De página 12. Ahí la cruz. Interesante. Sí, yo no tampoco pude, obviamente a la plaza no pude entrar. La columna que estaba en Plaza de Mayo. Estuvimos un rato esperando y no pasábamos ahí nomás de 9 de julio, no avanzaba. Así que nos fuimos por el costado y llegamos casi hasta la catedral, por el costadito. Pero era increíble, ¿no? Toda esa zona que estaba ATE y toda la parte del sindicalismo eran columnas muy, muy gruesas, mucha gente y bueno, está bueno también que haya habido esa diversidad también en la convocatoria, ¿no? Siempre es bueno cuando la gente sale a la calle que se la escuche, ¿no? Esperemos que eso ocurra, aunque daría la sensación de que mucho no va a ocurrir, ¿no? Habrá que agarrar la mochila y seguir caminando. Eso es lo que hay que hacer, hay que agarrar la mochila y hay que seguir caminando. Vaya, sí, este tipo de manifestaciones, este tipo de muestras en la calle son muestras que suceden, han sucedido y sucederán. Cada vez que haya que mantener, recuperar, sostener un derecho. Y más que nunca, y más allá de que para algunos esto sea una novedad, y de que haya gente que se esté desayunando, de que los derechos se consiguen en la calle, para muchos de nosotros mochileros, más que nunca digo, estas noticias son noticias de siempre. Toma la palabra, la comunidad, quien marca el camino, la radio popular, con la mochila al hombro, dale nomás. América Latina se vuelve a escuchar. Si la historia camina, no hay marcha atrás. Mochileros al aire, memoria y libertad. Con la mochila al hombro, dale nomás. América Latina se vuelve a escuchar. Si la historia camina, no hay marcha atrás. Mochileros al aire, memoria y libertad. Facebook, WhatsApp o Instagram. Buscanos como Mochileros Radio o si no visitanos en www.mochilerosradio.com. Llevo mucho tiempo fuera de mí. Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública. Una drástica y profunda reformulación del sector público. Se desregula profundamente el comercio exterior. Se suprimen todas las restricciones. Hoy hemos anunciado nuevas medidas de reducción de gastos y de aumento de la recaudación impositiva. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso. Vamos a bajar el gasto y te vamos a bajar esos ingresos brutos y vamos a focalizarlos en las cosas que estás mencionando que están bien. Entonces, recorremos la historia y las voces son otras, pero la historia es la de siempre. Por los senderos de la historia, mochileros. La noticia de siempre arranca un 13 de mayo de 1830, cuando Ecuador se separa de la Gran Colombia y se constituye como Estado independiente. Su primer presidente fue Juan José Flores. Esto, pensemos, Dani, es ahí en las posterimetrías de el fallecimiento de Simón Bolívar, ¿no? Sí, bueno, como suele ocurrir, digamos, y como ocurrió finalmente, ¿no? Esa idea de una América por ahí constituida, toda junta, bueno, se fue diluyendo con la caída de los próceres o con un paso al costado, tanto del lado de Bolívar como del lado de San Martín, por las cuestiones internas que ocurrían en cada
en cada país, ¿no? En el caso de Ecuador, bueno, tras primero la separación de Venezuela, unos meses antes, se hizo una asamblea en Quito y bueno, ahí se declara un poco la soberanía del territorio ecuatoriano, ¿no? Así todo, Juan José de Flores, vos sabés que tenía origen venezolano, así que es bastante loco ese tema, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, había como algunas tensiones con el centralismo de Bogotá y sobre todo las necesidades locales, ¿no? Hay que decir que América, y lo sigue siendo hasta hoy, ¿no? Inclusive Argentina, aunque no nos reconozcamos como tal, somos todo un territorio con culturas diversas, inclusive dentro de las propias culturas originarias bastante distinta, la andina de la parte del litoral o la parte más cercana al mar y la llanura, ¿no? Y la planicie, o sea, bueno, distintas culturas, y a eso le sumamos todo lo que vino del otro lado. Eso de alguna forma creo que constituye una identidad compleja de tener contentos a todos, ¿no? El 13 de mayo de 1888, la princesa Isabel firmó la Ley Áurea, lo que abolió definitivamente la esclavitud en Brasil. Esto fue hace 138 años. Brasil fue el último país del continente en hacerlo. Cerca de 700.000 personas quedaron libres de la noche a la mañana, aunque sin tierra, sin trabajo y sin políticas de reparación. Una fecha remarca o señala esta deuda histórica que aún pesa, no solo en Brasil, me atrevo a decir, sino en varios países del subcontinente, de Sudamérica y del continente también. Me parece que tiene un poco que ver con esto que acá señalaba Dani, ustedes quedaron libres, hagan lo que puedan, ¿no? En lugar de hacer algún tipo de reparación o de pensar en alguna política de promoción. Sí, vos fíjate que si lo traemos ahora, 138 años después, la palabra libertad, es decir, vuelve a circular en América Latina, aunque con el tema que se manchan ciertas palabras y después uno tiene como miedo de utilizarlas, ¿no? Porque cambian su propia definición, ¿no? En nuestro caso en Argentina hay un gobierno que se llama libertario y se la pasa recortando jubilaciones, vaciando hospitales públicos, definiendo comedores, las universidades que hablamos en el bloque anterior, no cerrando programas sociales. Una libertad que, se acomoda más a los que ya tienen que a los que no tienen nada, ¿no? O sea, creo que para los que no tienen nada llega igual que en ese 1888, o sea, como una promesa en papel que el mercado se encarga de desarmar. Y la historia no se repite, dicen, pero a veces rima con una precisión que tiembla un poquito, ¿no? El 14 de mayo de 1570, por bula papal, se resuelve la construcción en Santiago del Estero de la primera iglesia catedral del país, que fue terminada en 1581 y que, esto hay que darle un poquito de contexto, en el 1570, ustedes piensen, en plena etapa colonial, la construcción de una catedral era casi tan importante desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista, social, político incluso. Digo, como que colocaba al lugar a donde se construía esa catedral en el mapa. Y entonces, bueno, desde ese lugar es de donde también hay que entender esto que compartimos con ustedes, ¿no? Sí, bueno, madre de ciudades, tal vez por eso, ¿no? Por esa... Exacto. Esa historia, ¿no? De que arranca con esa construcción de esa famosa catedral, ¿no? Pero sí, hay varias cuestiones características respecto de esto, ¿no? Primero que hubo, a partir de la construcción de la catedral y que se convirtiera en una sede episcopal, el obispo tuvo varias controversias. Se llamaba Francisco de Victoria. Muchos lo recuerdan porque creo que el día de nacimiento se festeja el Día del Comercio Exterior, porque este obispo es recordado irónicamente como el padre del comercio exterior argentino, porque organizó la primera exportación desde el puerto de Buenos Aires a Brasil en 1587, enviando tejidos y carretas a cambio de diversos productos con Brasil, ¿no? Y esclavos, yo qué sé. Pero bueno, la catedral también la reconstruyeron 5 veces. La primera era de madera, paja y barro. Tuvo varias reconstrucciones. Y bueno, el Papa Francisco, lo último que pasó en una bula del 2024,
le transfirió el título de sede primada de la Argentina. O sea, lo pasó de Buenos Aires a Santiago del Estero, y reconoce formalmente que la iglesia madre del país allí nació en 1570, y bueno, de alguna forma corrigiendo esa anomalía histórica que favorecía a Buenos Aires, ¿no? El 14 de mayo de 1811, el Cabildo de Asunción depone al gobernador español Bernardo de Velasco, dando el primer paso hacia la independencia de Paraguay. En pocas horas, sin disparos ni batalla, comienza a desmoronarse el poder colonial, justo en el centro de Sudamérica, en el corazón de Sudamérica, en una movida que está documentado, muchos dicen, pero está documentado, fue en parte impulsada por algunos pensadores y por algunos, no quiero decir propagandistas porque es mucho más que eso, pero por algunos comunicadores, si ustedes quieren, revolucionarios, como por ejemplo Manuel Belgrano, Dani. Sí, y vos sabés que, aunque no lo creas, este evento por ahí nos puede hacer coincidir con lo que ocurrió esta semana aquí en Argentina, ¿no? Porque la historia de esta historia por ahí nos recuerda que los cambios más profundos no siempre se producen con fuego y con balas, ¿no? A veces con que la gente ocupe un espacio y diga y clare colectivamente esto no se toca, es suficiente, ¿no? Decíamos, ¿no?, que más de 1 millón de personas salieron a la calle en Argentina, en varias ciudades, además del interior del país y inclusive de algunas del mundo, ¿no?, a defender la universidad pública, aunque Milei lo haya llamado una operación política, que es claramente una marcha es política. Vaya novedad, claro, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué va a ser? Ecuménica. Me sigue causando, parece que siguen usando ese mismo, ese mismo argumento, ¿no? No, es por política. Y sí, siempre es por política, no necesariamente por política partidaria, pero es por política, ¿no? Pero, así que, bueno. ¿sabes qué, Daniel? Usted recién decía algo interesante, y es que las palabras se resemantizan. Y así como se ha resemantizado libertad, como diría Edward Hall, el antropólogo y comunicador que es el autor de la frase nuestra al principio, además de resemantizarse libertad, se ha resemantizado política. Y se ha transformado en una mala palabra. Yo creo que con connivencia de los políticos, de muchos de los intérpretes de la política, ¿no? Pero en todo caso, por supuesto que se trata de una manifestación política. Por supuesto que lo que se está buscando es un cambio que beneficie al bien común. No es ni más ni menos que la definición de política. Y bien que así lo sea, ¿no es cierto? Sí, creo que hay que recordar algo, ¿no? Los famosos cambios que tuvo la universidad a partir de la famosa del 18, ¿no? Con el tema de la autarquía de las universidades y todo. Estaba todo muy bien con esa reforma, pero hay que recordar que quien la hizo no arancelada y gratuita fue el primer gobierno peronista del 45 al 51, ¿no? Que a veces parece que algunos que parece que le da vergüenza reafirmar esto, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, ¿no? Es algo que se fue construyendo por generaciones y que tiene que ver con esto de poder educarse sin importar el bolsillo, ¿no? Cosa que algunos siguen cuestionando. Anoche seguía escuchando en algunos medios el tema de la cantidad, otra vez el tema de las universidades en el conurbano. Y hay que decir que no solamente han florecido en el conurbano, a lo largo y ancho del país hay universidades por todos lados, digamos. Sin más, ahí estamos en Tras la Sierra con la Universidad Provincial de Córdoba, con 2 sedes, una en Mina Clavero y otra en Villa Dolores, con carreras que acercan a la gente y que evitan que viajen y que gasten un montón de guita, no solamente en colectivo y en transporte, sino también en alquileres para muchos, ¿no? También un 14 de mayo, pero de 1948, se proclama el Estado de Israel. Bueno, en el centro de una disputa, de una guerra. Ahora, esta semana, Trump se reunió con China. Mientras estamos grabando el programa, llegan noticias de esa reunión de Trump con China para ver qué pasa en la guerra con Irán, Israel allí metido en el medio. Bueno, en fin, ¿no? Una serie de cuestiones. Sí, hubo también algunas noticias de un ataque con drones que le pegó bastante fuerte al ejército israelí, que no salió en ningún medio. Nada augura de que la cosa va a terminar, ¿no? El 15 de mayo es el Día Internacional de las Familias, así que va este saludo para todas las familias que están escuchando este programa, para todos aquellos que aprecian y que defienden la familia, en cualquiera sea el formato en el que esta familia exista, ¿no?
Sí, vos sabés que dicen el Día de la Familia, pero en algunos países creo que es el Día de la Madre esta semana, o fue el domingo fue pasado. El Día de la ¿no? Madre, sí, fue. Más o menos como acá, porque acá también el Día de la Madre dicen el Día de la Familia. Viste que había toda una controversia como en esa cuestión, ¿no? Así que sí, sé que en Paraguay lo fue. Bueno, y justamente hablando de eso, el 14 de mayo dijimos cae el Cabildo de Asunción. El 15 de mayo, Paraguay se convierte en el primer país sudamericano en declarar su independencia. Declarar su independencia porque ustedes recuerden que en mayo de 1810, en la Argentina, se había proclamado un gobierno patrio, pero era un gobierno que todavía no era independiente en los papeles. Si bien el camino se iba a dar para que en algún momento, más precisamente en 1816, se declarara la independencia, pero todavía no lo era. Todavía había aquí en Argentina dimes y diretes respecto de quienes querían verdaderamente ser independientes y quienes querían dejar de depender de España para pasar a depender de Inglaterra. Entonces todavía había un poquito de matete ahí. Paraguay no tiene este problema, que seguramente habrá tenido otros, pero se convierte en el primer país sudamericano en declarar su independencia sin derramamiento de sangre, o por lo menos sin derramamiento de sangre al que nos tenía acostumbrados, a que nos tiene acostumbrados en la lucha por la independencia, ¿no? Sí, medio que fue como un arreglo, ¿no? Algo parecido a lo que pasó también en Brasil con el famoso hijo del rey de Portugal, que termina declarándose como una batalla. Hay una pintura de una batalla que con amigos ahí de Brasil nos contaban que la pintaron para decir que hubo una batalla, pero que no hubo ninguna batalla, ¿no? Una cosa así. Y por eso Paraguay también tenía ciertas cuestiones resueltas como país, como hacer crecer su industria, y bueno, y lo que fue después atacar un poco a las potencias extranjeras, y nosotros como buenos países colonialistas de esa potencia extranjera fuimos a hacer la guerra al Paraguay, ¿no? El 15 de mayo de 1891 el Papa León XIII promulga la encíclica Rerum Novarum, que significa de las cosas nuevas, una encíclica que por primera vez aborda temas sociales para la Iglesia, o una de las primeras, podemos decir la primera, me parece. Se ocupaba de la clase trabajadora, de sus condiciones de vida, hablaba del derecho a formar sindicatos. Todo esto en un tiempo, pensemos, 1891, digamos, en un momento en el cual estaba la segunda revolución industrial, por llamarla de alguna forma, digamos, andando a toda máquina, y bueno, esto sin ninguna duda trajo problemas que tenían que ver con el desempeño laboral de las personas, las horas de trabajo, con las condiciones de trabajo, con quienes defendían esas horas y esas condiciones de trabajo, específicamente los sindicatos, bueno, y tal y cual. Lo notable es que la Iglesia aborda esos temas, ¿no? Sí, la famosa doctrina social de la Iglesia arranca con esta encíclica, digamos. Claro. En realidad arranca con el Evangelio, lo que pasa es que no se la veía desde esa mirada, ¿no? Claro. Tardó casi 1900 años en poder traducirlo, ¿no? Y justamente, pero fíjate que es en concordancia más o menos con lo que ocurre por el tema del 1 de mayo, ¿no? Por lo cual los eventos que desencadenaron después que el 1 de mayo sea el Día del Trabajador tiene mucho que ver, ¿no? Porque hablaba de la defensa del trabajador, del salario justo, del descanso, lo que vos decías de la jornada laboral, el tema de la asociación de los sindicatos. También de la propiedad privada, pero no como la plantean desde el liberalismo, ¿no? Sino una propiedad privada que es un derecho que tiene como una función social también. O sea, no es... Sí. Es decir, Tani, ¿sabes qué? Aguantamos un cachito, creo, porque me agarró un tirón acá en el pie. Déjame vamos a ver si podemos... Déjame apoyar la mochila ahí, mira, esa piedra que está ahí, ¿ves? Ahí, al lado de ese árbol, déjame que vamos ahí. Disculpen, gente, los dejamos con un poquito de música. Espérenme un segundito. Acá, mira, acá. Like that, I'm your dream come true when it's on a platter for you. Then you pull back when I try to make plans more than 2 hours in advance. I slam the door, I ignore, I say no, 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 no more. I got you blocked after this and afterthought. I finally cut you. Time
Bueno, esto es la radio detrás de la radio, se los tengo que contar. Estamos escuchando el tema que se llama Feather, ¿sí? Que significa pluma. La cantante es la cantautora Sabrina Carpenter, nacida un 11 de mayo de 1999. Sí, esta canción se llama Feather, habla de sentirse ligera, de soltar lo que pesa. Esta canción la eligió mi amigo Daniel Sotelo. Esto es verdad, está chequeado. Este tema lo están escuchando de merced a la elección de mi amigo Daniel. Dani, todo tuyo. Eso para que no digan que solamente folclore mochilero, ¿viste? Ahí está. No, me sorprendió esta niña, digamos así, porque creo que cumple 27 años, una cosa así, ¿no? Algo así, una vergüenza por el estilo. Súper interesante, ¿no? Obviamente una estrella del pop moderno, ¿no? Pero muy interesante lo que me gustó, porque bueno, me atrajo el apellido, me fui a investigar un poquito y realmente encontré cosas interesantes, ¿no? Interesantes. Me quedé con esta, digamos, pero bueno, había otras que merecen la pena por ir más adelante a hacer algo en Mochileros. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El que depositó dólares recibirá dólares. El lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui. Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. La noticia de siempre en Mochileros. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. El 16 de mayo de 1717, la corona española crea el Virreinato de Nueva Granada, que abarca los territorios de la actual Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, una división administrativa, pero que tenía, como decía Dani, más que ver con una decisión hecha al otro lado del Atlántico que con la realidad del territorio, ¿no? Sí, creo que por ahí andaba también esa isla africana, ¿no? Que ahora que el año pasado salió con el tema de querer volver a ser parte nuestra. Pero bueno, sí, obviamente que eso trajo toda una nueva distribución, digamos, de lo que era en ese momento el virreinato y obviamente que marcó un poco las bases para ser lo que somos hoy también, de alguna manera, creo, ¿no? El 16 de mayo de 1900, una serie de protestas en la ciudad de Rosario, en el marco de la dictadura de Onganía. Y bueno, lo que hablábamos recién, así como hay instancias en las cuales la gente sale a la calle y se comporta, se maneja como se manejaron en esta última marcha, una marcha realmente pacífica, tranquila, sin mayores inconvenientes, a pesar de la gran cantidad de gente. Bueno, a veces también, como dice la frase, la sangre llega al río y empieza una revuelta que tiene un componente de violencia que uno no la defiende, uno no la prefiere, pero a veces la comprende, ¿no? Desde el lugar desde donde viene el arranque de violencia, sobre todo cuando del otro lado hay una dictadura militar, ¿no? Sí, bueno, hubo dos rosariazos. El primero fue en mayo, que estamos recordando ahora. Los estudiantes salen a las calles por el asesinato de un estudiante, creo que de Ciencias Económicas. Después hay una reacción bastante fuerte de la CGT de los argentinos en ese momento también. Al día siguiente hay una marcha del silencio. Termina con otra víctima, un chico de 15 años, Luis Blanco. Está bueno recordarlo, porque quién sabe quién lo recuerda hoy, ¿no? La ciudad fue declarada zona de emergencia bajo jurisdicción militar. Eso impulsó el correntinazo, fíjate vos. Claro. Que fue el 15 de mayo, también de ese mismo año. En septiembre de ese mismo año, otro rosariazo, que a diferencia del primero, digamos, tuvo un componente mucho más obrero y organizado, y arrancó con una huelga ferroviaria. La policía se vio como desbordada, tuvo que venir el ejército. Bueno, obviamente, de alguna forma también fue como el preludio de lo que iba a pasar después con Onganía, ¿no? El 17 de mayo de 1814, Gervasio Antonio de Posadas asume como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en un momento crítico
un tipo, imagínense ustedes, post asamblea del año 13, agarra Posadas, en lo que fue el recorrido previo al dictado de la independencia, un recorrido que algunos hemos estudiado en la secundaria como si fuera un cuentito, y que en realidad hubo rosca, ¿no? Hubo goma ahí, en el medio había decisiones encontradas, había toda una operatoria bélica, pensemos unos años antes, el triunfo de Belgrano en Tucumán, pensemos en ese momento la tarea Martín Miguel de Güemes en el norte, San Martín en plena campaña, bueno, había que agarrar, ¿no? En ese momento. Sí, tiene algunas cuestiones interesantes, ¿no? Bueno, durante su gestión estuvo el tema de la caída de Montevideo, ¿no? Que apoyó un poco la campaña de Guillermo Brown, sitiando la ciudad de Montevideo, el último bastión que tenían los realistas, y se rinde en 1814. Durante su gestión se crearon las provincias de Cuyo, Entre Ríos, Corrientes y toda la zona de Cuyo. Impulsó a San Martín, hay que decirlo, ¿no? Fue Posada quien nombró a San Martín como gobernador de Cuyo, un paso fundamental para que después comenzara a organizar el ejército de los Andes. Pero bueno, no fue toda estabilidad, profundizó un poco la grieta con el tema del federalismo, declaró a Artigas como traidor de la patria, ¿no? Claro. Así y todo que, no se puede, ¿no? Todo no se puede, ¿no? Y fue acusado de nepotismo, bueno, finalmente después en 1815 renunció, ¿no? El 17 de mayo de 2009 fallece en Montevideo Mario Benedetti. Decir que fue escritor es como bajarle el precio, ¿no? O decir que fue periodista. Sí, fue periodista, pero prácticamente se trata de un símbolo de la latinoamericanidad, que es una palabra que seguro no existe, pero que inventamos a propósito de él, porque poeta, dramaturgo, novelista, periodista, artista, comentador de la realidad, ícono del Uruguay, por supuesto, pero me atrevo a decir que también de toda América Latina. Seguro hay algún libro, alguna obra, algún poema, alguna cosa de Mario Benedetti, por muy poco que a usted le guste leer, que ha leído. Muchísimos materiales de él, tantísimas cosas, incluso poemas musicalizados. Bueno, sin duda la muerte de Mario fue una pérdida para todos nosotros, pero su vida fue un regalo enorme. Me parece que entre la pérdida y el regalo salimos ganando por escándalo. Sí, un tipo, creo que fue uno de los primeros que yo escuché, digamos, en un espectáculo de música, recitar poemas y que te guste, digamos, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, que no te aburra. Su novela más famosa, La Tregua, ¿no? Sí. 2 años antes de que yo naciera. Así que, la verdad que sí, un tipo intenso, de mucha... también durante las dictaduras de acá del Cono Sur, con una presencia en los medios interesante, que podía decir cosas que otros no. Bueno, hay que recordarlo siempre. El 18 de mayo de 1781 sucede uno de los días más tremendos, pero también uno de los días más poderosos de la historia colonial americana. En la Plaza Mayor de Cusco, las autoridades españolas ejecutan a Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, junto con su esposa Micaela Bastidas y varios familiares, en lo que es habitual para este tipo de conducciones, como era la española en América Latina, una conducción violenta y en algunos casos lindante con el terror, y por supuesto llevan adelante un asesinato ejemplar de Condorcanqui, que había liderado la rebelión indígena más grande del periodo colonial, y que fue asesinado en público, por supuesto, con el saldo que habitualmente les queda a quienes son asesinados de esta forma, que es que en lugar de fallecer, se transforman en mito, en símbolo, en leyenda, en mensaje, y sobreviven incluso a aquellos que cuando lo mataron pensaron que estaban ganando, ¿no? Sí, la verdad que hoy en un mundo donde los gobiernos de derecha, desde Washington ahora hasta Buenos Aires, criminalizan la protesta, persiguen organizaciones sociales, llaman terroristas a quienes se movilizan. La verdad que la elección de Tupac Amaru, de alguna forma, siguen vigentes. Ni mal que nos pese, Sarmiento lo dijo bien, ¿no? Las ideas no se matan. Aunque lo haya hecho Sarmiento, ¿no?
Pero vos fíjate que fue una elección que también los detractores o los que apoyaron de alguna forma el terrorismo de Estado siguieron, ¿no? Esta idea de que hay que no solamente matar al culpable, sino a todos los que lo rodean, ¿no? Para que se acabe. Y así todo no se acaba, ¿no? Mientras Trump recorta derechos, amenaza deportaciones, bueno, Milei financia la ciencia, la educación. Mientras sus funcionarios, digamos, siguen apareciendo en escándalos de corrupción, digamos, la gente igual sale a la calle, ¿no? O sea, y como vos decías, o sea, quisieron borrar un nombre y lo convirtieron en símbolo. Yo qué sé, habrá que tomar nota de eso. Y finalmente, el 18 de mayo de 1976, en el marco del Plan Cóndor, son secuestrados en Buenos Aires el ex senador uruguayo por el Partido Colorado, Selmar Michelini, que es cofundador del Frente Amplio, y el expresidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz. Aparecieron muertos 3 días después, junto con los del matrimonio de uruguayos exiliados Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw. También para digamos, recordar siempre que el plan que se llevaba a cabo no se llevaba a cabo ni en Buenos Aires ni en la Argentina solamente, se llevaba a cabo en la Argentina, se llevaba a cabo en Uruguay, se llevaba a cabo en Paraguay, en Bolivia, en Chile, etcétera, etcétera. Y era un plan que estaba coordinado y premeditado, ¿no? Sí, vos sabés que tenemos un tema, bueno, esto está bien para recordar que la memoria hay que seguir insistiendo con ese tema de la memoria, por un lado. Nos queda un tema para ampliar seguramente en algún otro programa con algún entrevistado cercano, porque en La Perla han encontrado cuerpos, el equipo forense, digamos, ha descubierto identidades, y una de esas identidades es de alguien que tuvimos en Mochilero hace mucho tiempo, hace un par de años creo, Carlos Ferreira de La Rioja, que ellos son oriundos de Cruz del Eje, tenía desaparecidos sus hermanos y aparecieron, digamos, pudieron reconstituir, digamos, la identidad y sus restos. Así que seguramente vamos a comunicarnos con él para que nos cuente un poco toda esta situación, que además es cantor, que además es militante de derechos humanos, ¿no? Y demás, y que le mandamos un abrazo acá desde el programa Mochileros, y seguramente pronto lo vamos a tener para conversar sobre esto. Ahora sí, este recorrido nos lleva a necesitar un descanso, así que vamos a acomodarnos en algún lugarcito y vamos a hacer nuestro primer alto en el camino. Como el primer trago de agua fresca, en medio del camino polvoriento. La música, aquí, en Mochileros. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Bueno, nuestro primer alto en el camino
cambia radicalmente la dirección desde la canción de Sabrina Carpenter y se viene para el lado del tango con José María Contursi. Fallece un 11 de mayo de 1972. Casi exactamente 2 años más tarde, un 15 de mayo de 1974, nace Ariel Ardit, cantante de tango. ¿Y qué los une? ¿Y qué nos une, diría yo? Nos une el tango que estamos escuchando de fondo. Como dos extraños, en la versión de Ariel Ardit, de Contursi y Pedro Laurens, y de Yapa, le cuento, si usted reconoce esa melodía que toca el piano antes de que empiece a cantar Ariel Ardit, es porque esa melodía es parte de una canción que se llama Strangers in the Night, que popularizara Frank Sinatra, que falleció un 14 de mayo. Así que triple homenaje en este primer camino de Mochileros, Dani. Sí, siempre está bueno recordar el tango, ¿no? Aunque tenemos un Mochileros con bastantes canciones tipo Aspen, pero bueno, disfrutemos del tango. Está muy bien. Vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos con más Mochileros. Puertas ya la ilusión y la fe, perdón. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. A toda la audiencia de Daniel Sotelo y el programa Mochileros Radio, un saludo desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Les habla Cristian Velasco, ex candidato a concejal del Movimiento al Socialismo por la ciudad de La Paz, también exiliado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante el golpe de Estado de 2019, siempre agradecido por la solidaridad y la hospitalidad del pueblo argentino con quienes hemos resistido desde esas tierras el golpe de Estado. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo y gracias por el espacio para poder informar de lo que está aconteciendo en nuestro país. Esta es nuestra América. La que late en las calles. La que respira en cada rincón. La que los grandes titulares no muestran. En Mochileros desenterramos las historias que construyen nuestro continente. La otra voz, la que no te cuentan, la que tenés que escuchar. América escondida, las voces que el mapa oficial no muestra. América escondida, nuestros caminos, nuestros mapas. Seguimos en Mochileros, América escondida, este momento en el que miramos el territorio, contamos algunas cositas, repasamos algunos datos. Tenemos varias cositas de América Latina para contar y para contarles a ustedes. La primera es que, Dani, Uruguay le informó a la Argentina que analiza mudar una futura planta de hidrógeno verde que pretendía construir en la ciudad Paysandú y que causaba preocupación por impactos ambientales y contaminación visual. Esto fue en una reunión bilateral entre cancilleres, Pablo Quirno y Mario Lubetkin. Para quienes no lo saben, y esto lo voy a explicar de un modo muy sucinto y enormemente impreciso, pero solo para que se sepa, el hidrógeno verde es un hidrógeno que se utiliza como combustible y que se consigue a través de procedimientos verdes como por ejemplo la captura de fuerzas eólicas, ¿sí? No estoy en condiciones de dar más detalles, pero funciona más o menos así. Se llama verde porque no se fuerza, dicen quienes lo defienden, la producción de hidrógeno, no tiene el impacto ambiental que tienen otras formas de conseguir hidrógeno. Como ustedes se imaginarán, de esto siempre hay dos caras, ¿no? Sí, bueno, nos cerramos un problema y no, dentro de todo es una buena noticia más allá de todo esto que vos contás, ¿no? Bueno, vos sabés que en Bolivia, sectores vinculados al presidente Evo Morales iniciaron desde Caracollo, una ciudad, una movilización de 7 días. Así son los bolivianos, no nada de movilización. 7 días de movilización. Vamos a caminar, caminemos. Exacto, con la intención de frenar la transferencia de empresas estatales a capitales externos. No sé si
suena, ¿no? Entre paréntesis acá, AISA entra en privatización, ¿no? La marcha por la vida para salvar a Bolivia va a finalizar en La Paz, en la sede del gobierno, y bueno, hay que decir que hay también todo un conflicto en Bolivia con el tema de Evo Morales, porque lo están acusando de acoso sexual y no se presentó a la audiencia, lo declararon rebeldía. Claro. Bueno, pero es básicamente una persecución, porque bueno, hay muchas dudas respecto también de esta causa, hay que decirlo. Obviamente es más una persecución a otro de los dirigentes, en donde prácticamente, tanto en Ecuador, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, arrancó en Paraguay, ¿no? Hay que decirlo, se ha perseguido a estos dirigentes. Sí, y hay que tener en cuenta que más allá de Evo Morales y de lo que uno pueda pensar de lo que ha hecho Evo Morales, lo cierto es que el proceso en Bolivia ha implicado el pase de muchas empresas estatales que manejaban recursos naturales a la órbita del Estado, y que eso ha significado un incremento muy importante del PBI de Bolivia. Es decir, no estamos hablando de una defensa de Evo Morales y tiene que responder a la justicia, que responda. Nosotros sospechamos que hay algo de persecución, pero quizás podemos estar equivocados. Lo que seguramente no es un error es que este paso de empresas estatales a capitales externos tiene como objetivo la transferencia de ingresos del pueblo boliviano a ciertos sectores que van a verse beneficiados, ¿no? En México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió una vez más que la CIA haya participado del ataque bomba que mató a Francisco Beltrán de la Peña, el jefe del cartel de Sinaloa, el pasado 28 de marzo. Es una ficción del tamaño del universo. El New York Times acostumbra unas cuantas ficciones, ahora la CNN también, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta no es la única de México, también se reabrió la investigación sobre la presunta participación del crimen organizado en las elecciones de Sinaloa en el año 2021, en las que fue electo el gobernador Rubén Rocha Moya. El gobernador se pidió licencia y está acusado en Estados Unidos por haber recibido apoyo electoral a través de sus vínculos con el narcotráfico. Bueno, en realidad el hilo conductor es el narcotráfico, ¿no? Sí. En México, más allá del desempeño de Claudia Sheinbaum, que está siendo muy interesante, Dani. Sí, hay que señalar que esta semana también Trump en un momento creo que dijo que había que ocupar Sinaloa. ¿No? Sí. Entre otras tantas. Sí, es como la medida por default. El tipo le caes mal, va y te ocupa. Claro, sí. Una cosa así, ¿no? Ahora anunció también que no lo pusimos aquí, pero anunció una ayuda bastante importante para Cuba, después de que estaban aviones sobrevolando Cuba y como que todo el mundo estaba hablando de que es el paso previo a la ocupación. Bueno, vamos a Colombia y un poco reforzando lo que Eduard nos contaba en los programas anteriores. Gustavo Petro indicó que los explosivos que se usaron en Colombia provenían de Ecuador y Chile. La verdad que esto es complicado por un lado y por otro lado triste, me parece, ¿no? O sea, sí. Mientras visitó el nuevo hospital de Timbio, el mandatario sostuvo que en el lugar de origen de estos elementos utilizados para matar a caucanos, caleños y valle caucanos, porque fue en el Valle del Cauca, recuerden todo este ataque de los grupos paramilitares de la ex-FARC, ya está demostrado, dijo, ¿no? Dice, no estoy hablando de hipótesis, sino que ya está probado, afirmó. Sí, finalmente Ecuador tiene a María Fernanda Espinosa, que fue ex canciller en un tramo de la presidencia de Correa y también de Lenín Moreno, postulada para el cargo de secretaria general de Naciones Unidas. ¿Sí? Recordemos que para este cargo también están en carrera Michelle Bachelet, como nombres conocidos, ¿no? Michelle Bachelet, Rafael Grossi, el argentino, que está a cargo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, además de Rebeca Greenspan y Macky Sall. Todas estos son las personas que están postuladas para suceder a Antonio Guterres en la Secretaría General de las Naciones Unidas, y bueno, son postuladas por sus países, por su tarea a nivel internacional, ¿no? Sí, cuando este organismo está cuestionado por todos lados, como que muchos están planteando que se necesita otro tipo de organismo, que este ya no va más. Además, bueno, veremos. Todo lo que escucharon en América Escondida, bueno, esta semana lo tuvimos como fuente a InfoSiberia, que es un noticiero o noticias que te vienen por WhatsApp si quieren, es totalmente gratuito, por supuesto que ellos piden también una ayuda, como muchos medios comunitarios lo hacen,
Pero bueno, la información está buena, está valiosa y no es justamente la que te llega por los grandes medios. Así que gracias a la gente de InfoSiberia. Bueno, vamos ahora a hacer nuestro segundo alto en el camino. ¿Qué haces, Nico? Vení, tomate un mate caliente. El mate caliente que te da un amigo después de la tormenta. La música, aquí en Mochileros. ¿Qué tal esas Europas? Y esos Nueva Yorkes. Y mira, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Se va la primerita. Adentro. Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grandioso pago. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. En Italia está la Gina, en USA la Marilí. En Santiago está mi Juana, vive cerca de Mailí. El avión, qué cosa buena cuando se anda con apuro. Claro que en carro con mulas también llega y es seguro. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Y vamos los 30, muchachos. Estamos escuchando Casas Más, Casas Menos por los hermanos Ábalos, y esto tiene que ver con que cumpliría años Adolfo Armando Ábalos. Muchas de las zambas han escuchado Agitando Pañuelos, Nostalgia santiagueña, recontra clásico, El gatito de Tchaikovsky. Bueno, y esta que estamos escuchando, Casas Más, Casas Menos, igualito a mi Santiago. Claro. El avión es cosa buena cuando se anda con apuro. Claro que en carro con mulas también se llega y seguro. Como siempre los hermanos Ábalos con esas letras que cada tanto hay que volverlas a escuchar para recordar la creatividad, ¿no? Sino también lo que dicen, que puede resultar gracioso, pero que tiene un contenido muy fuerte y muy propio de acá. Vamos a hacer una tanda y enseguida venimos con más de Mochileros. Adentro, en la pesca todo vale, la ballena, el bacalao, los de 20 y los de 30, del río dulce y el salao. El dulce y el salado, nuestros ríos santiagueños, como el Éufrates y el Tigris, ríos mesopotameños. De regreso por los Andes incendiados de alborada, reviví mis años changos en las lomas coloradas. Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grandioso pago. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Hacemos una parada de 5 minutos. No te distraigas, enseguida sigue el viaje de Mochileros. Estoy cansado de buscar, de traer
lluvia encerrada en un beso. Recorremos el continente con nuestra mochila al hombro, pero lo hacemos de radio en radio, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Las radios comunitarias de América Latina, acá, en Mochileros Radio. Nunca más estar triste. Los programas, las historias, los protagonistas de nuestra América Latina, todo en una sola radio. Un dial que va girando lentamente y recorre los senderos de América Latina a través de las radios comunitarias y los programas en cada pueblo y cada ciudad del continente. Nunca más estar triste. Música, río, mar, raíces, solidaridad. Cada semana, Mochileros. Caminando Latinoamérica nos reconocemos, entendemos lo que somos. Somos parte de una misma patria, somos parte de un mismo continente. Radio como en un ritual. Escuchar Mochileros es un ritual cada semana. Gracias por escucharnos desde allí donde estás. Ahora cargamos la mochila y volvemos al camino. Al fin y al cabo, como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Canciones que se grabaron en la memoria colectiva. Canciones que desafiaron el olvido y se metieron para siempre en nuestras mochilas. El mega hit del día de la fecha, que se lo voy a presentar, le tengo que decir
qué canción estamos escuchando, me parece que no tiene sentido, pero sí lo digo. ¿Sí? Estamos escuchando Satisfaction. Ese riff que está cumpliendo 60 años desde su fecha de grabación, un 12 de mayo. 60, en realidad 61, creo, desde 1965. Un grito, como pone acá mi amigo Daniel, el grito de los Rolling Stones que definió a una generación, ¿no? Que marcó una generación, incluso a pesar de lo que en ese momento era el pináculo de la Beatlemanía, Dani. Sí, y bueno, sí, tengo que decir, ¿no? Uno es fanático por ahí de los Beatles, fanático de los Beatles, yo qué sé. Yo creo que la primera que aprendí a tocar la guitarra fue esto. Que después, bueno, hay que tocarlo bien, pero de entrada sonaba bastante bien. ¿no? Y vos sabés que también el 12 de mayo del 71, Mick Jagger se casó con la nicaragüense Bianca Pérez Moreno de Macía. Mucho apellido, ¿no? Sí, quedó Bianca Jagger después, pero sí. Claro, no, pero sí. Hay una anécdota que dice que había tanta gente cuando llegaba que no podía llegar a la fiesta y en un momento Mick Jagger quiso suspender el casamiento. Claro. Así que bueno, hay bastantes cosas para contar ahí. Y por otro lado, esa rivalidad que nosotros decimos no es tan así, ¿no? Yo he visto videos con ese tema, que está Paul McCartney, está Ringo, o sea, compartían canciones de los Beatles. Hay los que vieron el documental Jetback, en un momento hacen como juegan con el riff de esta canción, ¿no? Sí. Es decir, bueno, sí, son parte de la música, ¿no? Las rivalidades inventa la gente, ¿no? Le inventa la gente y ahora en breve sale un disco de los Rolling Stones que tiene como invitado a Paul McCartney, por ejemplo. Sí, el próximo disco de los Stones hay un tema que lo tiene a Paul de invitado. Así que nada, son amigos y nosotros todavía los tenemos operativos, cantando, rockeando, no nos podemos quejar. Así que nada, tenemos a continuación mucho más de música. Desde Lima, Perú, mando un saludo especial a todo el equipo de Mochileros, ya que están cumpliendo los 200 programas en el aire. Muchas felicidades, chicos, y a seguir con el buen ánimo y la gran dedicación. Que sean muchos más programas por venir. Mochileros lindos, que no sean solo 200 programas en vivo al aire, que lleguen hasta los 200 años. Un beso. Olá, mochileiros! Aqui é Nancy Alves, eu sou brasileira do estado de Minas Gerais e da cidade de Lagoa Santa, uma cidade pequena que está cerca de Belo Horizonte, a capital do estado. Eu quero deixar meu grande abraço para cada um da equipe de mochileiros e também para você, ouvinte, que é a razão da existência do programa. Eu sou apaixonada por rádio, sempre trabalhei com rádio por toda a minha vida de profissional. Mochileiros, parabéns pelos 200 programas e que sigam sempre com esta mesma energia boa e empenho para levar informação e alegria para quem está conectado com vocês. Quando chega o entardecer, é impossível não lembrar de você. Tarde, un saludo muy especial a mis amigos de Mochileros Radio. Les habla Eduard Penagos desde la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Bueno, estamos aquí una tarde soleada, bastante soleada, por las afueras del estadio El Pascual Guerrero.
Mis amigos, un abrazo y bueno, que sigan con la radio alternativa. Chao, chao. La ciudad es como Babilonia. Tantas lenguas. Cruzamos fronteras invisibles para encontrarnos con nosotros mismos. De la Puna a la Patagonia, del asfalto de la gran ciudad al adobe del pueblo olvidado. Historias de tierra, de gente, de belleza escondida. Pueblos y ciudades, un mapa de historias por descubrir en nuestra patria grande. Seguimos en Mochileros. Esta sección maravillosa que tenemos, que se llama Ciudades, en donde vamos recorriendo, aunque más no sea con la mente, con la palabra, que es un montón, algunos pueblos, algunas ciudades, algunas localidades, algunas regiones de nuestro queridísimo país y de América Latina. En este caso nos vamos a ir para el norte, Dani. Sí, nos vamos para el departamento Belén, en Catamarca, un pueblito que se llama El Durazno. Vamos a escucharlo. En la provincia de Catamarca se manifiestan diversos factores que influyen en que encontremos dentro de su territorio variadas postales paisajísticas. Es así que en sectores de las regiones centro y este podemos disfrutar de intensos verdes, allí donde el clima es húmedo y se manifiestan las yungas. Pero también, debido a la presencia de barreras climáticas montañosas, tenemos un vasto sector de la provincia donde el clima es árido y donde se destacan los paisajes desérticos. Hoy nos centraremos en este último tipo de paisaje, donde resaltan llamativamente las bellezas geológicas. Nos situamos en la región oeste, en el corazón del departamento Belén. Estamos a 365 kilómetros de la ciudad de Catamarca, y se accede a través de ella tomando las rutas nacionales 38, 60 y 40 hasta llegar a la localidad del Eje. Una vez allí, tomamos la ruta provincial número 36 hasta Puerta de Corral Quemado y desde allí debemos tomar la cuesta de Jasipunco que nos lleva hasta esa localidad. Unos kilómetros más adelante está nuestro destino, la localidad del Durazno. Llegamos a esta placita hermosa de la localidad de Jasipunco. Según la toponimia, Jasi hace referencia a la roca sedimentaria que tenemos alrededor y Punco, puerta. Esta denominación proviene del cacán y del quechua y la traducción sería algo así como una puerta de acceso hacia el Jasi. Cuatro kilómetros adelante de Jasipunco ya estamos llegando al Durazno y para acceder al pueblo tenemos que cruzar el río a través de una especie de badén. Desde ahí es increíble, ya tenemos una vista de las paredes verticales del Jasi y una arboleda debajo muy bonita que en esta época del año está de un color amarronado, pero en el verano se pone verde. El Durazno es una localidad rural donde predominan las actividades primarias. Últimamente la creciente actividad turística trajo más visitantes a conocer el pueblo y como resultado de eso se construyó una hostería municipal. La hostería municipal es muy bonita, rodeada de los Jasi. Una vez ya en el Durazno recorriendo sus calles internas, ya podemos divisar ahí nomás al costado de la ruta esta hermosa geoforma, que algunos en el pueblo la llaman la palomita. Pasaré por Gualfín, me voy pa' Corral Quemado, a lo de Marcelino. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Mi nombre es Esther Ochoa, o Estercito Ochoa, por si me quieren buscar en las redes sociales. Hoy me comunico y estoy hablando desde acá, desde mi pueblo, desde mi pequeño pueblito,
llamado El Durazno, departamento Belén, provincia de Catamarca. En primer lugar, para explicarle más o menos de qué se trata o de qué se compone mi pequeño pueblo. Y en segundo lugar, para invitarlos a que nos vengan a conocer. Yo me manejo acá como guía turística, trabajo en esta zona, dentro de mi pueblo, más que nada. Explicarle más o menos cómo está compuesto mi pueblo. Mi pueblo tiene un aproximado de unas 500 personas aproximadamente viviendo dentro de este pequeño pueblito. Formamos parte de una jurisdicción que es la jurisdicción de Puerta de Corral Quemado. Esta jurisdicción tiene un intendente que maneja 4 pueblos en sí y bueno, nosotros somos parte de esa jurisdicción. La verdad, con respecto al pueblo, hemos sido bendecidos por la naturaleza, por la madre naturaleza. Estamos rodeados de montaña y en particular tenemos una roca muy particular, digamos, similar a lo que sería, por ejemplo, Talampaya en La Rioja, así de ese estilo. Es una roca sedimentaria, arcillosa, que ha formado unos paredones altísimos en esta zona y algunos paredones, por ejemplo, que llegan a tener hasta 180 o 200 metros de alto. Y bueno, intermedio de esa roca han formado algunos cañadones, algunas formaciones geológicas, todos hechos por estas rocas, debido también a la erosión del agua y el viento. Yo como guía tengo circuitos que se dirigen hacia eso, son senderos muy lindos, muy llamativos, paisajísticamente hablando, hermosos, para la gente que le gusta hacer trekking, para el que también no le gusta y bueno, quiera caminar un poco, para la gente que le gusta la fotografía. La verdad que son imponentes los paisajes de este lugar. Al que le gusta caminar, le gusta hacer montañismo, puede hacerlo por cualquier lado y la verdad que le va a encantar el lugar. Invitarlos a que nos vengan a conocer. Nosotros recién estamos reiniciando en lo que es el turismo. Estamos cercanos a unos pueblos que pertenecen al departamento Belén, que son un poquito más conocidos, por ejemplo, Villavil o Golfín, que son pueblitos que son más promocionados que nosotros. Y bueno, que capaz que alguno por ahí lo haya venido a esos lugares y bueno, como nosotros casi no estamos muy bien señalizados y así, ¿viste? Estamos como, digamos, entre medio de cerros. No se encuentra la entrada también a estos lugares. La verdad que somos pueblos alejados de lo que sería un poco de la ciudad o del asfalto. Tenemos 13 kilómetros de ripios, es apto para todo tipo de vehículo. Y bueno, capaz que eso sea una de las desventajas de los cuales casi muy poca gente nos visita. Y bueno, pero la gente que nos ha visitado, la verdad que se ha ido muy conforme con respecto a todo el pueblo. Contamos acá con una hostería municipal para el que quiera hospedarse acá. Es un lugar tranquilo, muy sereno. Y hay gente que viene a hacer los circuitos que yo tengo y hay otros que no, que viene y se queda a descansar y la verdad que le hace re bien el lugar porque es tranquilo. Se desconectan de lo que sería el ruido y todo lo que trae las ciudades grandes. Así que bueno, eso, invitarlos a que nos vengan a conocer cuando anden por esta zona. Cualquier duda que tengan, no duden en consultarme, ya les voy a pasar mi número de teléfono. Lo que pueda ayudarles dentro de esta zona de lo que sería el departamento Belén, en lo que es hospedaje o qué es lo que pueden hacer dentro de estos lugares, de estos pueblos de acá. No duden en consultarme, yo los puedo ayudar, los puedo asesorar sin ningún compromiso. Así que desde ya invitados a que nos conozcan acá en el Durazno. No se van a arrepentir, los espero. Les digo, ya les dije más o menos cómo me pueden encontrar en redes sociales y bueno, si no, ya tienen mi número de teléfono que sería el 297-473-8482. Tiene característica del sur porque es un número del sur que nunca lo he cambiado y me da cosa cambiarlo porque me da una lástima y bueno, lo mantengo. Y bueno, no duden en consultarme y bueno, mandar un mensajito ante cualquier duda y nos visiten y van a estar muy satisfechos. Tenemos mucho para ofrecerles con respecto a los paisajes y todo eso. Así que
serán muy bienvenidos. El jigote catamarqueño es un típico plato regional de olla, originario del departamento de Belén. Su receta ancestral conjuga diferentes sabores y texturas de ingredientes en una cocción lenta en ollas u hornos de barro. El pan casero remojado en leche, la carne de cordero o ternera, el queso en rodajas, papas y cebollas se disponen en capas que se cubren con un rico caldo sazonado con sal, comino, ají molido y pimentón. Un plato inigualable que recorre la historia y tradición de nuestra tierra catamarqueña. Bueno, ahí está, el durazno, en Belén, Catamarca. Si no conoce Catamarca, no sé muy bien qué está esperando. Métale, es hermoso Catamarca, tiene muchísimas cosas para ver. De hecho, es muy probable que no le alcance un viaje solo, así que organícese, porque hay mucho para ver en Catamarca, es muy, muy lindo. Hay muchos lugares súper interesantes. Recomendamos, bueno, le mandamos un abrazo además a nuestro amigo Norberto, ¿no? Que ya es prácticamente local ahí. Sí, un abrazo para Norbert, para Roxana. Ellos están en la parte verde, no del otro lado, más para ahí cerquita de Frías. También hermosos lugares. Acá estamos ya entrando como la entrada a la puna catamarqueña, digamos, ¿no? Ahí por la ruta 40, cerca de, ahí como escuchábamos, la Zamba del Minero, cerca de Gualfín, entrando por la ruta como explicaban ahí los chicos, ¿no? Utilizamos ahí, escuchaban ahí a Esther Ochoa, que es la guía que con la que salimos a caminar, vimos algunos lugares muy bonitos, realmente súper interesante para que la gente pueda conocer. Hay que desviarse un poquito, porque claro, la ruta pasa por un costado y hay que hacer un camino de ripio, como contaban ahí en el informe. Pero el lugar es realmente muy lindo, ¿no? Y obviamente que el norte tiene eso, tiene los paisajes, tiene la cultura, tiene sus comidas. Esta comida súper interesante, Nico, que es pan, carne, papa, queso, cebollita, otra capa de pan, cebollita verde y queso arriba, una especie de sándwich, pero hecho como al horno o en una olla, como lo hace la gente allá. Súper interesante. Bueno, muchas cosas en esa zona con quinoa, muchas cosas con carne de llama, que es lo que tiene la gente del lugar, ¿no? Sí, tanto el durazno como otras localidades generalmente de Catamarca, lo interesante son las hosterías que hay en cada pueblo. Son hosterías muy lindas, con precios muy competitivos, muy económicos, y que están ubicados en casi todos los pueblos de Catamarca, o en la mayoría. Nosotros estuvimos en el Durazno y de ahí a 40 minutos teníamos Villavil, donde están las termas. Para aprovechar, preferimos quedarnos ahí en vez de Villavil, pero también hay caminatas por esa zona, digamos, y el lugar es muy lindo. O sea, las termas también son recientes y con una entrada súper popular para que lo puedan disfrutar. Sí, el norte tiene estas cuestiones, ¿no? de lo económico, de la comida y de muchas cosas típicas de la misma zona. Muy bien, vamos a hacer una tanda y cuando volvamos tendremos música aquí en Mochileros. A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Cancunapa. Hola, soy Analía Peirotti, Lía o La Flaca para los amigos más cercanos. Hola, soy Damián Enciso desde Uruguay. Hola, soy Victoria Arturi desde Santiago de Chile. Hola amigos de Mochileros, les habla Antenor desde Lima, Perú. Desde Montevideo los saluda Rodrigo García. De frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas.
La música es una sola. Y aunque parezca que ritmos y culturas son muy diferentes, están más cerca de lo que creemos. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. La música nos une, nos transporta, nos acerca, nos hermana. los sonidos que nos igualan son más fuertes que los que nos distinguen. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. La música en Mochileros. La música en Mochileros. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino de un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino. Seguimos en Mochileros, momento musical. Vamos a celebrar a Stevland Hardaway Morris, que nació en Saginaw, Michigan, el 13 de mayo de 1950 y que después se hizo famoso como Stevie Wonder, un cantante, activista, uno de los más reconocidos artistas, si no el más reconocido de la compañía discográfica Motown, 100 millones de discos vendidos, niño prodigio, ciego prácticamente de nacimiento, un animal. Yo pude verlo en la cancha de Vélez hace unos años, y es verdaderamente un fenómeno. No estoy descubriendo nada. Esta lista de temas de Stevie Wonder la hizo mi amigo Daniel Sotelo y no le toqué ni una coma porque acertó básicamente todas las canciones que tenían que estar aquí ustedes, que ustedes tenían que escuchar de Stevie Wonder hoy, así que nos dirigimos directamente hacia la primera.
Estamos escuchando Superstition, una cosa genial, un arreglo, una de esas canciones que una barra, param, pam, pam, y uno ya sabe que está tocando Stevie Wonder. Es una cosa genial este tema, Daniel. Sí, aparte te mueve todo al toque, digamos, ¿no? O sea, son esas canciones que tienen esos inicios, digamos, muy fuertes, ¿no? O sea, un saludo grande para Roldán Trujillo, nuestro corresponsal en México, porque un poco conocí a Stevie Wonder por él. Si bien había escuchado antes, digamos, cuando compartimos ahí estudio juntos, la pasaba escuchando Stevie Wonder, así que no me quedaba otra, digamos. Así que, pero sí, creo que faltaron algunas canciones, pero bueno, uno trata de más o menos hacer algo en general y buscando cosas distintas, como siempre, ¿no? Porque las más famosas por ahí todo el mundo las conoce, pero tratamos de buscar algunas cositas, algunas perlitas por ahí que encontramos en las redes que están muy buenas. Este tema salió en el disco Talking Book, que es un disco que les recomiendo que escuchen porque es una de las grandes joyas de la música. Bueno, nada, con colaboración de Jeff Beck, una cosa total. Vamos con la siguiente. Bueno, esto es Stevie Wonder con Paul McCartney, Ebony and Ivory en el dueto, el disco de Paul McCartney, que ya les voy a decir cuál es este tema, pero que de algún modo
lo pone a Paul a cantar con Stevie en un dueto, que es como que toca el corazón esta canción, ¿no es cierto? Sí, y en un ámbito interesante, porque los tipos aparecen con, no sé, con moñito, con frac, con smoking, cazan la guitarra, se sientan al piano y suena hermoso, realmente una canción muy, muy interesante, y sobre todo con dos leyendas, ¿no?, de la música. Dos leyendas, del disco Tug of War de Paul McCartney, que también reconozco. Vamos con la siguiente. Bueno, esto es un poco más que una canción, es una zapada. Estamos escuchando a Stevie haciendo una de las cosas, iba a decir que mejor le sale. Viene un montón de cosas a Stevie Wonder, pero una de esas cosas es tocar esta armónica genial. Entonces lo invita a Kenny G a cantar, a subir. Stevie sube con la armónica y uno toca el saxo y el otro toca la armónica. Y así se van pasando, se van peloteando esta zapada, que tiene allí algunas de las partes de la melodía de Bésame Mucho, aquella canción tan famosa, y en donde ambos hacen gala de su talento y de su versatilidad, ¿no? Para tocar en el caso de Stevie. Hay que decir que cantando Stevie Wonder es genial, las cosas que hace con su voz, ¿no? Pero bueno, con la armónica nos tiene también acostumbrados, o nos tuvo acostumbrados muchos años a escucharlo en canciones memorables como la que vamos a escuchar al final, pero esta fue todo un hallazgo realmente. Vamos con la siguiente. I love this song. Blood will flow, and flesh and still on one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain
washes stayed away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument, and nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from the star, like tears from the star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Otra colaboración. Stevie Wonder es un tipo muy de colaborar, zapa con cualquiera, es como Rodolfo Orozco, tocó con todos. Y acá está tocando esta maravillosa canción que se llama Fragilidad, Fragile, del disco Nothing Like the Sun, de Sting, junto con Sting. Una versión que es realmente emotiva con Stevie, es como que se eleva todavía más. Sí, totalmente. Además, no solamente con su voz, sino también con su armónica, en este caso también, que está buenísimo el reconocimiento de uno hacia otro también, ¿no? Vamos a cerrar este momento musical con una versión de That's What Friends Are For, del disco Friends, de Dionne Warwick. En este caso canta justamente Dionne Warwick, junto con Whitney Houston, Stevie Wonder y el maestro Luther Vandross. Otra canción muy para levantar el ánimo, ¿no? Para eso están los amigos, se llama la canción, y uno dice, bueno, tiene ganas de ir a tomarse una cerveza con un amigo. Sí, una canción de esas que históricas, y que cuando uno la escucha generalmente te transporta al momento que viviste cuando la escuchaste por primera vez, ¿no? A esa etapa de tu vida, ¿no? Y acá muy interesante, ¿no? Por ahí el sonido no es el mejor, pero me parece que la versión sí lo es. Lo de Luther Vandross cuando empieza a cantar es increíble, yo no lo conocía. La otra pareja que yo no la conocía tanto, realmente son súper interesantes y dignos de prestar, de abrir el oído y escucharla completa, como lo vamos a hacer. That's What Friends Are For, Stevie Wonder, Dionne Warwick, Whitney Houston y Luther Vandross. Así termina el programa del día de la fecha. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if
La música te transporta, te ayuda, te acompaña. Esa música que llevas en tu mochila, acá, en Mochileros. Y atrapa el momento hasta hacerlo canción. Aguante un momento, Al viejo teléfono de línea ya no lo atiende nadie. Para comunicarte con Mochileros, podés buscarnos en Facebook, Twitter o Instagram como Mochileros Radio, tu programa en internet. Recorremos América Latina, las montañas azules, el océano verde, la tierra roja, la pampa dorada. Los caminos son muchos, pero el destino siempre está claro. Mochileros, muchos senderos y un solo camino. Traveling on a boat, in a plane, in a car, on a bike, with a bus, on a train. Traveling there, traveling here. Y como dice don Jorge, si no sabes para dónde vas, bueno, es un problema, porque la chocás. La chocás si no sabes a dónde vas. Lo digo así en verso para que se entienda más claro. Y por eso es importante saber el destino, saber a dónde uno va. El camino se hace al andar, como decía el poeta, pero el destino es importante. Y así como arrancamos con Sabrina Carpenter, cerramos nada más y nada menos que con Heraclio Catalín Rodríguez Ereijo, a quien todos ustedes, todos nosotros, conocemos como Horacio Guaraní. Arrancamos con Sabrina Carpenter, en el medio tuvimos a José María Contursi, a los Rolling Stones, a Stevie Wonder, y ahora cerramos con Horacio Guaraní, porque si hay algo que a los mochileros nunca nos van a sacar es el eclecticismo, damas y caballeros. Así que vamos a cerrar con esta versión tan hermosa de Si se calla el cantor, que viene desde Folklore, este ciclo que lleva adelante Mexut Berea, allí en Fa, interpretada por Nahuel Benici. Esta podría haber sido mega hit, Dani, también, sin problema. Sí, totalmente, ¿no? Por supuesto que hay fanatismo, pero creo que el fanatismo, pero hay música y hay fanatismo por la música, entonces no importa de dónde venga esa música. Por supuesto que uno tiene su corazoncito, pero está bueno un poco en cuanto, sobre todo en un fin de semana de frío como el que vamos a compartir, tal vez con un poco de nieve ahí por las sierras, ¿no? Al mediodía, para estar mirando por la ventana, escuchar a Stevie Wonder, ponerse melancólico, digamos. Así que un abrazo para todos los que están en Córdoba, los que están en el sur, ahí mirando la orilla del lago Gutiérrez, más que hermoso, por supuesto. A la gente ahí de Merlo, de Carpintería, a la gente de Loma, a la gente de Moreno, un abrazo grande para la gente de Moreno. Y por supuesto a nuestra gente de Seiza y de Salzacate, que andan por allá por la sierra, disfrutando un poco de todos esos paisajes. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, Nico, si Dios quiere. Ya llegamos al programa 480. La semana que viene entonces será el 480. Estaremos como siempre con la mochila al hombro. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes y nos vemos la semana que viene. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios.
los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida el que canta y no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. Soy canto nuevo, soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. Soy infancia de alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Soy señal y soy alerta, soy muralla que rodea una antigua fortaleza que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.